Bueno, muchas gracias por la invitación, y que aquí estamos trabajando en las oficinas de la CIDUE. Y bueno, el tema que me invitaron a compartir es el control urbano municipal, los ingenieros en el control urbano municipal. Ahí tenemos unas definiciones que hacer antes de entrar en materia para establecer qué es el control urbano. La ingeniería civil, los ingenieros civiles y el desarrollo de la sociedad han estado ligados desde el inicio de la humanidad, en el diseño, en la construcción de las ciudades, en el que hemos hecho carreteras, caminos, edificios, y ha permitido esta parte de la ingeniería, pues, tener estos recursos humanos para el crecimiento ordenado de las ciudades de manera segura, que las infraestructuras, las construcciones sean funcionales y estructuralmente seguras para la ciudad. De tal manera que los ingenieros civiles siempre tenemos esta liga con la sociedad. Quiero establecer un poquito la parte de control urbano, porque a veces se confunde control urbano con planeación urbana y otro tipo de segmentos que tienen que ver con el desarrollo urbano, ¿no? Se confunde a veces desarrollo urbano, planeación urbana, control urbano. Entonces, primero me quiero permitir establecer en qué parte de este sistema está el control urbano. Para el desarrollo de las ciudades, pues los municipios tienen este instrumento legal que es los programas municipales de desarrollo urbano, y es el instrumento legal con el que hacemos de manera ordenada el crecimiento, el ordenamiento territorial de los centros de población. Los centros de población pues son cualquier poblado, ciudad, aldea, etcétera, y ahí están determinadas las acciones, las estrategias para un desarrollo urbano. Es así que cuando los municipios hacen estos programas municipales de desarrollo urbano, pues con diferentes opciones, con diferentes, algunas diferencias entre uno y otro, pero generalmente los programas municipales de desarrollo urbano tienen una evaluación, una fundamentación jurídica, un diagnóstico, unos objetivos, unas metas, una política, una estrategia, una programación, etcétera. Puede variar de ciudad a estado o país esta situación. Pero hay una parte de los programas municipales en la que establece los instrumentos administrativos, jurídicos, que hacen posible la ejecución del programa. Es decir, tenemos una planeación de la ciudad, pero y luego falta ejecutar eso planeado, eso que tenemos ahí como ejes transversales para hacer un crecimiento de la ciudad. Entonces ahí está el control urbano, en ese segmento, ahí aparecen estos instrumentos que tienen que ver con la ejecución de la planeación urbana, con el desarrollo urbano. ¿Qué es control urbano? ¿Qué es control urbano? La palabra control en su definición básica hace referencia a las acciones de comprobar, inspeccionar, fiscalizar e intervenir. Igualmente se define como la regulación manual o automática sobre un sistema. En nuestro caso, como sistema podemos tener a la ciudad. Entonces tenemos que tener instrumentos para inspeccionar, fiscalizar este sistema urbano. Algunos urbanistas incluso ponen a la ciudad como un sistema, haciéndolo equiparable a un sistema humano. Bueno, este sistema tiene que tener instrumentos de control. En general, y con excepciones muy reducidas, los centros de población presentan una separación entre los establecidos en los instrumentos de planeación y la realidad. Una cosa es, tenemos un instrumento de planeación
programas municipales de desarrollo urbano, y otra parte que es la ejecución, la realidad de cristalizar eso que se planeó en esos programas. Y entonces ahí es donde interviene la parte de los controles. El alcance del control urbano puede llegar a abarcar una multiplicidad de actividades. Como comentaban los ponentes anteriores, existen una serie grande en la que intervenimos los ingenieros civiles para hacer este crecimiento ordenado de las ciudades. Hablaban de las vialidades, hablaban de las edificaciones, etcétera. Bueno, todas estas actividades y componentes están relacionados directamente con el desarrollo y crecimiento de las ciudades, son parte de este crecimiento de los centros de población, ¿no? Las ciudades en donde estamos la gran mayoría de las personas en un conglomerado urbano específico. Cualquier sistema de control urbano, cualquier sistema, ahorita vamos a hablar de los instrumentos de control que tenemos aquí en SIDUE, que tenemos en la ciudad de Hermosillo, que también van variando de ciudad en ciudad, dependiendo de su legislación local, pero casi siempre están muy relacionadas. Cualquier sistema de control urbano requiere una considerable capacidad administrativa, compuesta por personal entrenado e idóneo. En esta parte de personal entrenado e idóneo, pues entran los ingenieros definitivamente, en donde tenemos que tener estos conocimientos necesarios para llevar a cabo las edificaciones en nuestra ciudad. Sistemas confiables de recolección y procesamiento de información, capacidad de monitorear, es parte del control, monitorear los recursos económicos y una aceptación por parte de los constructores, los desarrolladores y de los ciudadanos de la existencia de la normatividad, que allí entran ingenieros en la parte de la normatividad, ¿no? Que son las personas que conocen la normatividad para las edificaciones en las ciudades y su necesario cumplimiento, lo cual... Ricardo, sí. disculpa, no se ve la pantalla, la pantalla. ¿La pudieras presentar, compartir? A ver. Estamos viendo, pero no estamos viendo la pantalla, el PowerPoint. Ah, perdón, ¿verdad? Hay que decir compartir pantalla. De haber algo. ¿Se ven qué? Todavía no. Tienes que decirle compartir pantalla. Aquí le doy. Hay dos Ricardo García, porque estoy en... Sí. A ver, pero solo hay uno que tiene prendido los dos, sí. A ver. ¿Ahí se ve? Aquí ya veo, Inge, ¿sí se ve, no? Pantalla. Ya vemos su pantalla, entonces ya ejecutarlo más. Por favor. En la parte de abajo, adelante. Ahí estamos. Ahí estamos muy bien, ¿eh? Gracias. Ok, perfecto. Una disculpa, pensé que estaban viendo. Bueno, les comentaba que estos sistemas de control necesitaban personal entrenado e idóneo. Y esta es la parte en donde la SIDUES, a través de, y en cumplimiento al reglamento de construcción, pues ha coordinado con el Colegio de Ingenieros Civiles, en donde hemos entrado siempre en una dinámica de capacitación y para el conocimiento de la normatividad y en particular, pues, que los ingenieros participen en el control urbano de algunas maneras que vamos a comentar ahorita. Se habla de control al desarrollo urbano. Ahorita que les comentaba que a veces se confunde desarrollo urbano, planeación con control urbano, pero hay algunas entidades
que le asignan 3 niveles separados que incluyen la planificación, la administración del suelo y el control sobre las edificaciones, que es algo parecido a lo que tenemos aquí en Hermosillo, la planificación a través del Instituto Municipal de Planeación, como una entidad, la administración del suelo, aquí se denomina su dirección de administración urbana, en donde se obtienen las licencias de uso de suelo, que para muchas ciudades es el eje principal del control urbano, el uso de suelo. Y entonces es parte muy importante del control como primera instancia del control urbano, el ordenamiento territorial de la ciudad, ¿no? ¿Dónde están las zonas industriales, las zonas comerciales, las zonas habitacionales, los corredores urbanos, etcétera, para un adecuado crecimiento de las ciudades? Entonces se separa en esos 3 niveles de planificación, por una parte, la administración del suelo, controlándolo a través de las licencias de uso de suelo, y el control de las edificaciones. Para tener un control adecuado de las edificaciones, pues debemos tener instrumentos legales, ¿no? No basta con tener un documento como los programas municipales de desarrollo urbano, sino ahora hay que ejecutar eso planeado. Entonces, para esto, pues necesitamos herramientas, ¿verdad? Necesitamos cómo le hacemos, con qué control, con qué llave hacemos esta instrumentación para ejecutar eso planeado. Se consideran instrumentos de desarrollo urbano y la ordenación del territorio todos los procedimientos, sistemas, medios, recursos que permitan llevar a cabo lo establecido en los programas de desarrollo urbano. Entonces aquí podemos aplicar muchos recursos, muchos instrumentos. ¿Cuáles tenemos aquí en Hermosillo como instrumentos de control, como parte de la oficina de control urbano? Pues tenemos las licencias de construcción, tenemos las constancias de nomenclatura y número oficial, que es donde se le asigna el nombre de la calle y el número que va a tener ese predio, deslindes y levantamientos topográficos de predios, autorizaciones de instalación, construcción de infraestructura en el espacio público, y desde luego, como toda normatividad, la inspección, y que pueden conllevar a una sanción, ¿no? Si no hay sanciones en cualquier instrumento legal, pues a veces se convierte en una letra muerta. Entonces definitivamente no es lo deseable aplicar sanciones, pero debe existir este instrumento de control para, pues, quien no lo cumpla, aplicar las sanciones correspondientes. ¿Cómo participan los ingenieros civiles? ¿Cómo participamos en estos instrumentos de control? Existen otros instrumentos de control, pero que en nuestro caso de Hermosillo no están en esta oficina. Y el instrumento de control que les comentaba ahorita, la licencia de uso de suelo. Hay otro instrumento de control que son las licencias ambientales integrales. Otro instrumento de control son las autorizaciones por parte de protección civil, los diagnósticos de riesgo, la aprobación de los dispositivos de seguridad contra incendio, etc. Todos esos, al final del día, son instrumentos de control. En esta oficina de control urbano se extienden las licencias de construcción. Y ahí está muy fuerte la participación del director responsable de obra. Y aquí quiero comentar esta parte de las licencias de construcción, que no solamente son un documento de control burocrático, sino que tener una licencia de construcción, estamos hablando de que esa edificación está soportada, respaldada, vigilada, revisada por un profesionista de la construcción, ¿no? Tener o no tener una licencia de construcción no es solamente evitar una sanción, una multa. El espíritu de la licencia de construcción es garantizar que esté un profesional a cargo de estas edificaciones. Fíjense, por ejemplo, antes de que existieran los reglamentos de construcción en el país, en el 85,
con el sismo de la Ciudad de México, murieron, bueno, ahí varían las cifras, pero la cifra oficial habla de 4.000 personas, cifras extraoficiales hablan de 20.000 personas, nunca ha quedado claro el número exacto porque en aquellos tiempos pues, no existían algunas estadísticas o formas de saberlo. Pero después de 85 se hicieron reglamentos de construcción. A Hermosillo les tocó en el 87, y es donde nacen las figuras de los directores responsables de obra y donde se empiezan a expedir propiamente licencias de construcción avaladas por responsables de obra, en donde ya incluso había corresponsables de obra, le llamábamos en aquel tiempo, que ahora son responsables en diseño estructural, donde se verificaban los proyectos, pero además eran responsables de la correcta ejecución de la obra, ¿no? Que los materiales fueran los adecuados, que se usaran las técnicas constructivas más adecuadas, etcétera. Y eso empezó a suceder. Y se vieron resultados ahora, cuando en el último sismo de la Ciudad de México se tienen cifras de alrededor de solo 400 metros. No quiero minimizar la cifra, pero sí compararla con la cifra del 85. Se redujo grandemente. No así, por ejemplo, en Haití, en el sismo murieron cerca de 200.000 personas. Entonces, quiere decir que estas cifras de Haití se dan porque pues allá no tenían estas edificaciones respaldadas por un profesionista de la construcción, como los ingenieros civiles, no existían licencias de construcción. Entonces, imagínense la gran cantidad de personas que mueren por la falta de una licencia de construcción, entendiendo que detrás de eso hay proyectos, hay licencias, hay inspectores, hay responsables de obra, hay responsables en diseños estructurales y que pueden salvar miles de vidas, más que en una guerra, de tal manera que tenemos que tener esta guerra contra la informalidad, y esta participación del ingeniero civil para mí es neurálgica en el desarrollo de las ciudades, toda vez que pues, las ciudades realmente están conformadas por los edificios, ¿no? Por estos elementos que existen, las calles. Ahorita hablaban de las calles, de las banquetas completas, ¿no? Para la movilidad urbana, en donde la calle completa tiene su ciclovía, su banqueta peatonal, su banqueta para autobús, etcétera. Entonces, esta participación del ingeniero civil en el control urbano, pues es muy puntual, ha salvado muchas vidas, y tenemos que seguir trabajando para que esta participación de los ingenieros civiles en el control urbano sea cada vez más fuerte e ir avanzando en esta parte tan importante que es la licencia de construcción. Obviamente esta licencia de construcción son ya con uso de suelo, con todos los sistemas de control que están en los programas municipales de desarrollo urbano, pero aquí ya estamos hablando de la ejecución, de la realidad de la obra cristalizada físicamente. Tenemos los responsables de la participación de los ingenieros en los diseños estructurales, desde luego, en el cumplimiento de toda la normatividad y reglamentación que existe. Los responsables en diseño de instalaciones, están las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, dispositivos de seguridad contra incendio, etc. En la parte del control urbano tenemos también la aprobación de los dejines y levantamientos topográficos. Tenemos ingenieros civiles registrados como topógrafos responsables. Esta parte también es bien importante, sobre todo en la topografía urbana, donde ubicamos los predios dentro del conglomerado urbano, dentro de nuestra cartografía, ¿no? Aquí en la ciudad se pelean hasta 1 centímetro, ¿no? De invasión de un predio a otro. Entonces, esto nos permite ubicar correctamente a los predios con base en los títulos de propiedad, en las escrituras y los puntos de referencia obligados que existen en una lotificación, en una manzana, en un fraccionamiento. Y los ingenieros civiles
registrados como topógrafos, también nos auxilian mucho en la delimitación de estos predios, ¿no? Cuando a veces tienen alguna problemática con un faltante de terreno, un área excedente, una invasión de predio por un vecino. Entonces, pues hay que sembrar lo que está en las escrituras o en los títulos de propiedad físicamente con relación al todo de la ciudad, delimitar perfectamente bien el predio donde en el futuro pues se hará una edificación, se construirá una edificación, y esto nos permite, pues primero que nada, tener ubicado el predio, que la clave catastral determina que es ahí el predio y tiene las medidas y colindancias perfectamente bien delimitadas de acuerdo a lo que se acredita como la propiedad. Entonces, bien importante también la participación del ingeniero civil en el control de los deslindes y los levantamientos topográficos. Otra instrumento de control en el que se participan los ingenieros civiles es la autorización de instalaciones, construcciones de infraestructura en el espacio público. El director responsable de obra, ya en la reciente reglamentación, cuando estamos autorizando rupturas de pavimento, empezamos a pedir la responsabilidad, ¿no?, de un ingeniero que vigile la correcta ejecución de esa obra en el espacio público. Anteriormente esta parte no existía y se la dejábamos al propietario la responsabilidad. Vimos que había muchos problemas en la correcta ejecución de la reposición de los pavimentos. Por ejemplo, cuando autorizamos la instalación de una línea subterránea de gas, de fibra óptica, de agua, de drenaje, de energía eléctrica, pues siempre veíamos o vemos de repente que alguna deformación del pavimento, un hundimiento, etcétera. Entonces, ahora el DRO está participando en vigilar las especificaciones técnicas necesarias para la correcta reposición de ese pavimento o alguna construcción en el espacio público, ¿no?, que vigile la compactación de las capas del suelo, etcétera, la calidad de los materiales empleados, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte del control urbano, pues recientemente están participando en esta situación los ingenieros civiles, los directores responsables de obra. Y otra parte que no quiero dejar de mencionar, pues es la participación del ingeniero civil como funcionario de la administración municipal. Bien importante que sean los funcionarios con estas características, que conozcan de la normativa, que conozcan de todo lo que tiene que ver con la construcción. De repente vemos funcionarios que tienen que ver con el control urbano, con el desarrollo urbano, con la infraestructura, licenciados o administradores, etcétera. Entonces creo yo que es bien importante en establecer, luchar para que los funcionarios encargados de estas gestiones que tienen que ver con las licencias de construcción, pues tengan las características necesarias, ¿no? Además de que se participa muy fuertemente en la actualización de los reglamentos o en la elaboración de normas técnicas complementarias. Entonces, de tal manera que es necesario, es fundamental que se participe como ingeniero en esta parte de los funcionarios públicos. Siempre en el establecimiento de una normatividad, pues está la participación, perdón, de los colegios de ingenieros, que en nuestro caso han participado fuertemente. De repente existe allí situaciones, pues, de que no ocurre así, tristemente. Entonces debemos siempre estar luchando, participando como ingenieros civiles y luchar porque el funcionario tenga estas características, toda vez que eso amplía los criterios para hacer las gestiones en la obtención de la licencia de construcción y no establecer requisitos que nada tienen que ver a veces con la seguridad estructural de una edificación, o establecer los requisitos cuando
edificación está estructuralmente comprometida, y tener entonces perdón, panorama de tener un funcionario en la administración municipal con estas características para mejorar la gestión en la administración municipal, en la expedición y en la utilización de los sistemas de control de los que hemos platicado, de tal manera que lleguemos al punto de hacer las edificaciones seguras, funcionales, y que no sean un trámite solamente burocrático y engorroso, sino con esta visión de los ingenieros para elaborar una edificación y finalmente construir las ciudades. Bueno, quiero terminar con algunas reflexiones. La ciudad hablando de la ciudad como una realidad material, no como una planeación o como un documento de planeación, sino como una realidad material, hablando de la construcción, la edificación. La ciudad está relacionada directamente con los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles debemos ver el control urbano, hablando de todos los instrumentos del control que hemos platicado, como el trabajo cotidiano y responsable de construir ciudad. Y ahí van edificios, van calles, la movilidad, va todo lo relacionado con hacer ciudad, en donde todos los ciudadanos diariamente la vivimos, debería ser, la disfrutamos, pero a veces la sufrimos. Debemos tener esta gran participación que cada día siento yo que la tenemos más, y tenemos esta responsabilidad de construir ciudad. Los ingenieros civiles tenemos que participar en todas las fases del desarrollo urbano, no solamente en el control, sino en todas las fases, como profesionales en la ejecución de la planeación, promoviendo el bienestar, seguridad y desarrollo de las comunidades. Y con esto termino mi participación. Felicidades a todos los ingenieros civiles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero, por tan brillante participación. Iniciamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Recordarles a todos que pueden escribir sus preguntas en la sección inferior, donde dice chat. Bien, empezamos primero, decirte, existen muchas exposiciones de agradecimiento por tan brillante exposición, me dicen. Muchas gracias. Y un fuerte agradecimiento te mandan varias personas, no trae caso hablar de tal. Primero, una pregunta del ingeniero Armando Bracamontes, pregunta: ¿cuál es su opinión sobre la autoconstrucción donde no se requiere o utiliza a un ingeniero civil? Bueno, sí, nosotros tenemos para las colonias populares lo que le llamamos planos económicos, ¿no? Pues uno de los requisitos que pues, sea una colonia popular para poder autorizar un plano económico. Nosotros, para solventar un poco esta parte y no dejar solos a los propietarios, la reglamentación establece que cuando no hay DRO, pues el responsable es el propietario del predio. Sin embargo, nosotros hicimos o tenemos desde hace años diferentes planos económicos de casas habitación, en el que ya tenemos una distribución arquitectónica, establecimos ahí, y con el apoyo de los colegios, una cimentación, una estructura, la distribución arquitectónica para que los espacios habitables cumplan con la normatividad, ¿no? El tamaño de las recámaras, los pasillos, puertas, ventilación, iluminación, etcétera. De tal manera que pues tiene un proyecto. Y estos proyectos no tienen claros mayores a 4 metros, que es lo que la ley establecía para que no ocupara un DRO, que no fueran claros mayores a 4 metros. De tal manera que pueden usar sistemas prefabricados, etcétera.
Y de cualquier manera nosotros tenemos inspectores que van y hacen una verificación de que se estén ajustando al proyecto autorizado. Tenemos inspectores que tienen algún grado de ingenieros civiles. De tal manera que tenemos esa supervisión, siempre y cuando se vayan ajustando a estos proyectos que no comprometen estructuralmente su edificación. Perdón, una disculpa, tenía apagado el micrófono. El ingeniero José Ricardo Piña Herrera pregunta, aquí nos faltó el corresponsable en materia de arquitectura. Habla. Sí, o sea, está contemplado, pero como el tema es la participación de los ingenieros civiles en el control urbano, pues no la puse porque estamos hablando de ingenieros civiles, pero sí, o sea, para la obtención de una licencia de construcción está el diseño del proyecto arquitectónico por parte de un arquitecto, desde luego, pero pues ahí no participa el ingeniero civil, ¿no? Que es nuestro tema. Okay, bien, muchas gracias, Antonio Ochoa, muchas gracias, ingeniero, felicidades en su día, dice. Muchas felicidades a todos. Pedro López Barbeitia habla de que muy puntual la exposición. Bien, Sergio Armando López Higuera te felicita, una brillante exposición. Gracias. Más felicitaciones. Bien. Ok, Daniel Vergara pregunta, ¿es necesario o quizás obligatorio para ciertas obras urbanas la intervención del órgano de protección civil? ¿Dónde sí y dónde no? Bueno, nosotros aquí en nuestra reglamentación, digo, varía de ciudad en ciudad, ¿no? Pero en lo nuestro, todo lo que no es casa, habitación unifamiliar requiere de una aprobación de protección civil. Todo lo diferente a casa, habitación unifamiliar requiere de una autorización de protección civil. Sí. Bien, Pedro López Barbeitia dice, quiere hacer un comentario. Considera que las vivencias de los funcionarios responsables del desarrollo urbano deberían surgir las propuestas de capacitación para todos los DRO y corresponsables. Es una pregunta, realmente. Si de las vivencias... Bueno, sí, bueno, yo considero que siempre cuando hacemos esta normatividad, interviene todo, intervienen los funcionarios, pero también deben intervenir los ingenieros civiles, los arquitectos, los electricistas, los de la cámara. No debe ser de una manera unilateral por parte de las experiencias vividas por los funcionarios, sino que todos deben de tener una participación bien importante porque pues, realmente son los que están en el campo de batalla, la realidad de la que hablaba hace un momento, de lo planeado contra la ejecución real, pues es ahí donde hay mucha experiencia y donde se puede determinar qué se requiere y qué no en una normativa, ¿no? Definitivamente es una participación de todos los involucrados. Ok, pues siguen llegando, bien, Cuauhtémoc León Romero dice, muchas gracias, ingeniero, saludos. Raúl Adolfo Peterson, felicidades, felicitar al ingeniero Ricardo García, dice. Rodolfo Maldonado, felicidades, ingeniero Ricardo, como siempre, dispuesto a en las actualizaciones profesionales. Luis César Ávila dice, muchas gracias al expositor, excelente presentación. Daniel Vergara dice, ¿qué alternativa hay para KO? No sé qué significa KO. KO. No sé ¿Qué alternativa? Bueno, ahorita más adelante puede escribir él, que nos aclare qué quiso decir con eso de KO. Juan Fernández te manda a felicitar. Héctor Rodolfo Ibarra Salgado dice,
creo que más de los funcionarios, más que los funcionarios, estas deben de surgir en estos tipos de reuniones. Que nosotros, los propios DROs, nos apoyemos con las experiencias de todos. Ok, eso en relación al anterior comentario de parte de Héctor Rodolfo Ibarra Salgado. ¿Sí? Rafael Mondragón dice felicitar al ingeniero García Moraga por su exposición y por su desempeño en el desarrollo urbano. El ingeniero Eloy Contreras, muchas felicidades por su exposición, ingeniero Ricardo García. Es importante que conozca parte del reglamento de construcción, capacitación y formación de gestión integral de riesgo durante el proceso de la construcción y la NOM 031. ¿Crees? ¿Qué opinión tienes? Sí, desde luego, es bien importante conocer esa y todas las normatividades que intervienen en una autorización de una licencia de construcción, ¿verdad? Y que en algunas de ellas, pues sí, se requiere un diagnóstico de riesgo, etcétera, etcétera. Definitivamente, un DRO debe de conocer absolutamente de toda la normatividad nacional, estatal y municipal que intervienen y es necesaria para el otorgamiento de una licencia de construcción. Ahorita nos enfocamos en el control urbano que tenemos aquí en la ciudad de Hermosillo, pero decía yo que hay muchos instrumentos de control que intervienen, la licencia ambiental integral, los diagnósticos de riesgo, la aprobación de protección civil, etcétera, y todas las que existen debemos de cumplirlas obligatoriamente. Bien, Héctor Rodolfo Ibarra dice felicidades, una muy buena exposición. Heriberto Miranda, felicidades por la exposición del ingeniero Ricardo, dice. Daniel dice, ¿qué alternativa hay para no invadir o obstaculizar las banquetas con materiales y escombros arriesgando al peatón? Bueno, nosotros aquí nuestra normativa no autorizamos la colocación de escombros sobre las banquetas, ¿no? Se debe ser retirado de manera inmediata. Sí se contempla la autorización de ocupación de la vía pública con materiales de construcción, ¿no? Arenas, gramas, ladrillos, pero siempre con la condicionante de utilizar el 50% del ancho de la banqueta, que a veces con las banquetas tan pequeñas que tenemos, pues es verdaderamente poquito. Entonces lo deseable es que no invadan la vía pública, que los materiales de construcción se coloquen dentro de la propiedad o consigan un terreno aledaño. Lo último es invadir la vía pública, ¿no? Siempre tenemos esta problemática, a veces no es posible tener los materiales y bueno, se da este permiso de ocupación de la vía pública que pues una de las condicionantes es que tenga licencia de construcción, que no obstruyan totalmente el paso peatonal, etcétera, ¿no? Realmente las alternativas son pocas. Lo deseable es que no se invada la vía pública. Bien, pues hay muchas felicitaciones, ingeniero. Gracias. Agradecerle su valioso tiempo con el cual pues, nos ilustra en este tema tan quirálgico, tan medular en el desempeño de los DRO. Bien, sin más, o sea, vamos con las presentaciones. Más adelante le vamos a hacer llegar un humilde reconocimiento por tan brillante exposición, ingeniero. Gracias, saludos. Les informo que 10 minutos más continuamos con la siguiente exposición. Gracias.